Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muchachos, Dios me los bendiga. Pues con esta hora es la 10ª hora y fin de la revelación de la justicia de Dios. El alimento sólido es la justicia de Dios. Ministerio Impacto de Gracia desde Saltillo, Coahuila, para el mundo, llevando las buenas nuevas de gracia y santificación. Gracia y santificación. Gracia, el regalo que Dios nos dio. Santificación, el fruto de lo que ahora somos y vivimos nosotros como hijos del gran Rey. Por eso yo le pongo gracia y santificación, porque hay algunos que nada más le dicen gracia, entonces soy libre para hacer lo que sea. Sí, eres libre para hacer lo que sea según el Espíritu Santo te guíe y te dicte y te mande. Porque ahora tenemos no una ley que nos manda por miedo, sino un Espíritu Santo que nos guía con amor a toda verdad. ¿Verdad, Doris? Así es. Y antes de que sigas con la clase, ya vamos a terminar esta clase, pero recuerden que próximamente va a estar el libro de esta clase. La verdad es que a las otras generaciones les ha tocado ver alguna que otra impresión que hemos podido hacer, pero ahorita ya está oficialmente. Entonces ya nada más que nosotros les avisemos, porque les falta, bueno, una infinidad de cosas que no vamos a poder decir en el módulo, pero en el libro lo van a encontrar y van a poder estudiarlo más a fondo. Esta es una base increíble, entonces no se desatiendan de ahí. Cuando salga les avisamos. Sí, ok. 10ª hora y terminamos la revelación de su justicia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para quién fue dada la ley, hermano? ¿Para quién fue dada la ley? Solamente para el pueblo de Israel, no para todas las naciones. Ahí lo está diciendo Moisés. Escucha, oh Israel, los estatutos y decretos que Dios nos manda a nosotros como nación, no con las demás naciones, no con nuestros padres, solamente para nosotros. Tú y yo como gentiles no vivimos bajo la ley. Pero Pedro no lo sabía. Mira lo que dice Pedro en Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15. Porque voy a terminar, le digo a Doris, voy a terminar con unos pensamientos que van a revolucionar tu manera de ver el cristianismo. Y te voy a dejar pensando, ni modo, y así se va a quedar la clase. Te voy a dejar pensando para que tú escudriñes y te metas a estudiar. Yo recuerdo que muchos estudiantes, en todas las generaciones me pasa que cuando me están escuchando, como que están apáticos, como que no creo, ¿cómo puede ser? Y al final andan todos a la carrera anotando y escribiendo y haciendo. Y luego me dicen, páseme las notas. Y le digo, es que a muchas cosas no tengo notas, sale de mi corazón. Pues deme su corazón. Una ventajota ahora es que todo está grabado. Sí, hoy está grabado todo, ¿verdad? Es una enorme ventaja. Sí. Enorme. Mira, en Hechos capítulo 15... Perdóname, también les iba a comentar que están los videos de clase ¿cómo se dice? De años anteriores. Sí. La misma clase, pero de años anteriores, para que si también los pueden buscar, se complementan, porque todo es diferente. Todo es diferente para cada año. Todo es diferente, sí. Ok, ya, perdón. Eran mis avisos. Sí. En Hechos capítulo 15, bueno, capítulos anteriores, Pedro tiene una gran revelación. Dice que Dios le baja como un lienzo a Pedro, donde venían todo tipo de animales, puros e impuros, limpios y sucios. Venían de
todos los animales ahí. Y como él conocía la ley, conocía Levítico capítulo 11, donde decía que no deberían de comer ciertos animales, unos sí, otros no. Levítico capítulo 18, capítulo 21, donde venían todas las ordenanzas. Y él quería guardar toda la ley. Y cuando se le aparece el lienzo, dice que era la voz de Dios. La voz de Dios le dice, Pedro, dice, tenía mucha hambre. Dice, Pedro, mata y come. ¿De quién era la voz? De Dios. Y Pedro, cuando ve todos los animales, le dice, no voy a matar y voy a comer eso. Hay animales inmundos. Mira cómo es la religión. La religión está tan arraigada que al mismo Dios le dice que no. ¡Qué tremendo!, ¿no? Al mismo Dios le dice que no. Y hay algunos que me dicen, es que hermano Ricardo no, y eso no creo. Por cuando les predico la gracia de Dios y les digo yo, ahora Dios recibe a todos por igual. Todos por igual. Me dicen, eso no puede ser posible. A mí me dicen que no, y lo entiendo, pero que le digan a Dios no. ¿Ves la magnitud de los religiosos? ¿Ves la magnitud de aquellos que quieren guardar todo para ser más santos que los demás? Y le dice Dios a Pedro, Pedro, mata y come. Tienes mucha hambre, mata y come. Dice, no, jamás ha entrado ninguna cosa impura, inmunda. Y dice, y le volvió a decir por segunda vez, Pedro, mata y come. Lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y dice que estaba perplejo. ¿Qué has limpiado? O sea, ¿los camarones están limpios? ¿El marrano ya puedo comer? ¿Conejo ya puedo comer? ¿Sí? De todo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que pueden comer carnitas si no hay pecado? A mí me encantan. Y quedó perplejo. Dios, me confundes. Bajo la ley me decías que no, hoy me dices que sí, estoy confundido. Y así estamos muchos, confundidos. Es que no entiendo, la ley dice esto, pero la gracia dice esto, estoy confundido. Y le vuelve a decir por tercera vez, Pedro, mata y come, yo he limpiado todo. Y dice que él estaba perplejo. Y tuvo entendimiento y revelación de que no le estaba hablando de animales, sino de los seres humanos. Y le estaba diciendo, los gentiles, los publicanos, las rameras, van a venir al reino de Dios también. Pero solamente en Deuteronomio capítulo 5 lo acabo de leer, que solamente éramos el pueblo escogido, la nación escogida, oh Israel. Dice, sí, pero les di una ley para que le enseñaran a todo el mundo que eran pecadores y merecían la muerte. Ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, seremos todos salvos, porque bajo la ley solamente cabe un pueblo, en la gracia caben toda lengua, tribu y nación. ¡Wow! ¡Poderoso! Y Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil que no era del pueblo de Dios, y va entrando como que quería y no quería, y llega y le predica el evangelio, y creyó él y toda su casa. Y se quedó perplejo Pedro y dice, ¿cómo? La salvación no solamente es para nosotros. Se quedó perplejo y tenía muchas dudas. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 15 versículo 7. Dice, porque se juntaron todos los líderes religiosos para ver qué iban a hacer, qué decisión iban a tomar. Y después de mucha discusión, porque no sabían que la salvación era para los gentiles también, se levantó y dijo, escuchen, pónganse en esa escena, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles, o sea, no el pueblo de Israel, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Si tú lees la historia, en el templo de Salomón no podían entrar ni las mujeres
que eran del pueblo de Israel. Y literalmente había un letrero que decía: a cualquier persona que no sea del pueblo de Israel, que sea gentil, que se quiera acercar o atravesar esta puerta, merece la muerte. Porque no eran bien recibidos nadie. Por eso los judíos y los samaritanos estaban peleados a muerte. No se podían ni ver ni platicar entre ellos. Pero Pedro cambió su discurso. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Miren lo que dice el versículo 10. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice Pedro, ¿no? Dice: la ley era tan pesada, era un yugo tan pesado que ni mis padres ni nosotros la hemos podido cumplir. Y ahora le estamos diciendo a los gentiles que la guarden. Es ilógico. Dice el versículo 11. Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de la misma manera que ellos. ¡Qué poderosas palabras, hermano! ¡Qué discurso tan liberador el de Pablo! El de Pedro. El de Pedro. Perdón, el de Pedro. Está hablando y yo me imagino que desde el fondo de su alma dice que ni mis padres ni nosotros. O sea, Que se estaba liberando. Me estoy quitando condenación, me estoy quitando yugos, me estoy quitando pesos. Dice: por tantos años quise agradar a Dios por mis obras, por mi conducta, y era un peso tan grande. Dice: mis padres no pudieron, yo los vi y no pudieron, y yo tampoco pude. Dice: me despojo de todo eso y soy salvo por la gracia de Dios. ¡Qué tremendo discurso! un discurso liberador. Hermano, yo tengo ganas hasta de llorar, perdóname, pero yo espero que desde tu corazón tú seas libre también y digas: viví tanta religiosidad por tantos años, quise esforzarme por tanto tiempo, pero me doy cuenta que siempre fallaba, siempre me sentía inservible, siempre pecaba y siempre la regaba y me sentía como que Dios se alejaba de mí, pero ahora entiendo que soy salvo por la gracia de Dios y me libero de toda esa carga y me agarro de los pies del Maestro, quien me da la libertad incondicional. ¿Y cómo acaba diciendo Pedro? Que nosotros seremos Salvos de la misma manera que ellos. de la misma manera que ellos. Y nada en la Biblia está porque sí. No dice: y ellos serán salvos de la misma manera que nosotros. No, dice: nosotros vamos a ser de la misma manera Que ellos. porque la promesa era para ellos. ¿Sí? Y ahora los gentiles, los que no tenían ley, los que vivían sin Dios, fueron salvos por gracia, porque no tenían nada que ofrecer. Venían con las manos vacías y les dijeron: puedes ser salvo y perdonado por algo que alguien hizo. Y llegaron con las manos vacías y le dijeron: sálvanos, Señor, y fueron salvos por gracia. Dice Pedro: nosotros vamos a ser salvos de la misma manera que ellos, no ofreciendo nada, solamente diciendo: sálvanos, Señor. Siento la gloria de Dios de una manera tan poderosa, hermano, en mi vida en este momento. Y siento como que Dios me está diciendo que muchas cadenas de muchos de los que están escuchando se están cayendo. Mucho juicio y mucha condenación está siendo derribada. Y siento que hay algunos que su corazón está ardiendo en este momento. Dios te está hablando. Dios está diciendo: siempre he estado con los brazos abiertos para ti, siempre he querido usarte de una manera poderosa, pero no me has dejado hacerlo porque te crees muy bueno. Pero yo no vine a salvar los buenos, sino los pecadores. Yo no vine con los sanos, vine con los enfermos. Y cuando vengas diciéndome: Señor, no tengo nada que ofrecerte, entonces Dios te va a levantar de una manera poderosa. Y sé que Dios va a levantar a muchos de una manera poderosa. Y es más, van a pasar unos años y con algunos de ustedes
nos vamos a encontrar en algunos lugares para predicar la gracia de Dios, en algunos países, así como lo estamos haciendo ya con algunos otros estudiantes. Siento un fuego increíble. Wow. Deuteronomio capítulo 4, porque quiero terminar con algo muy radical. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Ya ni siquiera sé dónde está Deuteronomio. Está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Los mandamientos de la ley de Moisés fueron dados para dar conocimiento de pecado. Deuteronomio 4, 9. ¿Qué dice? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Le está diciendo ahora Moisés a los padres, estos decretos, estos estatutos, se los tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Con qué propósito? De hacerlos sentir que son pecadores, que son inservibles, que merecen la muerte. ¿A cuánto les gustaría escuchar sermones de esos todos los domingos? Y como repetimos el versículo, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él. Y se escucha tan bonito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Y se escucha muy bonito. Se escucha tan bonito. Pero cuando no tienes revelación de la gracia de Dios, lo lees y dices, qué bonito, voy a guardar todos los decretos de la ley, me voy a esforzar porque entonces voy a hacer que mi camino prospere, porque bajo la ley tú tenías que guardar los estatutos, los caminos, obediencia total a la ley, y cuando lo obedezcas total, entonces harás prosperar tu camino. Pero te digo una cosa, nadie hacía prosperar su camino bajo la ley. Todos estaban bajo juicio de maldición. Gálatas 3:13 dice, porque por medio de la ley ningún ser humano será justificado. Ya estoy leyendo Romanos capítulo 3 versículo 19, pero mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Te lo quiero leer. Gálatas capítulo 3 versículo 10. Mira lo que dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley, los discursos de Pablo en todas sus cartas era ley y gracia, todas las cartas de Pablo. ¿Sería importante entenderlo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú quieres vivir bajo la ley, no te va a quedar otra más que ser maldito. No hay bendición para ti, porque eres incapaz de cumplirla. Solamente una carne perfecta, que fue la de Jesús, tuvo el poder de cumplirla. Y si tú te agarras de Jesús, Dios te ve como si tú lo hubieras cumplido. Aunque tú no la cumpliste, la cumplió Jesús, para que Él reciba toda la gloria. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por medio de la fe. ¿Qué pasó, Mar? ¿Y cómo leemos sin entendimiento? ¿Sin entendimiento? Palabras como todas, sino un algo. Me voy a esforzar, le voy a echar ganas, mínimo me porto mejor que los demás. Peor es nada. Y algunos pensamos, mínimo si me esfuerzo y le echo más ganas que los demás, mínimo Dios me va a decir, bueno, mínimo te estás esforzando más que los demás, ahí te va un regalito más grande. No, dice todo o nada. No hay términos medios con Dios. Dice, por cuanto eres
por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Escúchame, y ese versículo nos dice, es que tienes que estar bien caliente y bien prendido y en el fuego de Dios para que Dios te acepte. No, ese versículo dice, ¿te recibo frío o te recibo caliente? Nada en medio. Es lo que dice. ¿Cuántos quieren ser fríos para Dios? No, hermano, yo quiero estar en el fuego de Dios. Pues ese versículo dice, ojalá fueses frío. Sí. Ojalá fueses frío. Sí, pero nadie le pone atención a eso. Dios no tiene problema con lo frío. No. Él no tiene problema con nada. Con lo único con lo que sí tiene problema es con las mezclas. Divagando entre una cosa y otra. Con lo único que Dios tiene problema es con las mezclas. Así es. Poquito frío, poquito caliente, me quedo tibio. Ese es el gran problema. Y escúchame, la ley de Moisés demandaba sangre de animales. La gracia de Jesús demanda la sangre de Cristo. Imagínate qué abominación decir, soy salvo por la sangre de Jesús, pero le echo poquita sangre de animales. Qué blasfemia. Es la peor blasfemia que existe. No puedes poner remiendo nuevo en paño viejo, ni vino nuevo en odres viejos. No puedes hacerlo. Dios aborrece las mezclas. Y déjate de ser albañil cristiano haciendo mezcla de la palabra de Dios. Y las vas a enseñar a tu hijo, y al otro hijo, y al hijo de tu hijo, y a tus nietos. Se las vas a enseñar la ley. ¿Con qué propósito? Porque la ley prepara el camino para el Mesías. La ley prepara el camino para llevarnos a Cristo Jesús. La ley nos hace sentir inservibles, culpables, que no valemos, para que cuando llegue el Mesías lo veamos como un Salvador. Ese era el propósito de la ley, no guardarla para que Dios te dé un regalito. Y Deuteronomio capítulo 11. Si no, no llego donde quiero. Deuteronomio 11:18 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Todo lo que les está diciendo, cómo deberían de ponerse los estatutos y los mandamientos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el campo, cuando te acuestes y cuando te levantes. Imagínate, no sirves, no vales, mereces la muerte, estás condenado, mereces juicio, eres hijo del diablo. Imagínate puros sermones de esos, no sirves. ¿Era malo? No era malo, era bueno en su tiempo. Hacerlos sentir que no valían, porque eso preparaba el camino al Mesías. Porque sin la ley no tuviéramos conocimiento de pecado, no tendríamos la necesidad de un Salvador, no conoceríamos el pecado. Imagínate que llega Jesús y no hay ley y les dice, yo los salvo. Ellos dicen, ¿de qué? ¿De qué me hablas? La ley fue buena y cumplió su propósito para llevarnos a Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, nos deja con Cristo y la ley se retira. El fin de la ley es Cristo. Muchas gracias, ley. Gracias por hacerme sentir mi necesidad, mi miseria, que no servía, que necesitaba un Salvador, un rescatista. Gracias por tu trabajo, te lo agradezco. Que Dios te bendiga y que te vaya bien. Me quedo con Cristo. Pero pasaron 1500 años. Desde Éxodo 20 hasta Cristo. ¿Pasaron cuántos? 1500 años. Y llega Jesús y se topa con los escribas y fariseos. ¿Para qué fue dada la ley? Para dar conocimiento de pecado. Pero vamos a ver qué dice Jesús. Mateo capítulo 15 versículo 1. Abre tu Biblia ahí, hermano, por favor, porque yo creo que nada más te voy a leer esto y te voy a explicar algo, y lo demás lo lees en el libro. ¿Qué te parece?
Mateo capítulo 15, versículo 1. Espíritu Santo, danos entendimiento de esto que viene, porque esto, si lo entendemos con revelación, es libertador. Mira lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿quiénes tenían la ley? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes tenían la palabra de Dios? Los escribas y los fariseos. Ellos se creían los maestros de los indoctos, los guías de los ciegos. Y dice ahí, versículo 2, le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesús les dice: espérense. Dios nunca dio una tradición. Dios dio una ley, mandamientos, estatutos y códigos que les enseñaban su condición para que cuando yo llegara me aceptaran como Salvador. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tremendo, hermano, lo leemos tan fácil. Pero en los 1500 años que transcurrieron, Dios les dio la ley para que los llevara a Cristo Jesús. Pero en los 1500 años le pusieron tantas tradiciones y pensamientos a la ley, le añadieron tantas cosas que hicieron inútil la ley. Ya la ley no cumplía su propósito de hacerlos sentir condenados, inservibles, sino que ahora ellos pensaron, los escribas y fariseos, que ellos, como le añadieron tantas cosas, se decían: ya le estamos ayudando a Dios. Ahora con esto que pongamos, Dios se pone más contento con nosotros. Le comenzaron a añadir un montón de cosas que la ley no decía. Y Jesucristo les dice: para ustedes es más importante las tradiciones que la misma ley. Dice: ustedes invalidaron el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Quiero decirte una cosa, hoy en día, hermano, estamos haciendo lo mismo. Estamos poniendo tantas tradiciones. ¿Cuántos saben que a veces unas tradiciones en algunos pueblos son más fuertes que la misma palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Hay unas costumbres tan arraigadas que cuando llega la palabra de Dios, las costumbres y tradiciones de los pueblos es más poderosa que lo que diga la palabra de Dios. Estaba predicando yo en una ocasión, no, es mucha historia, en una reunión de pastores, y yo les dije que no era pecado masticar chicle. ¿Cuántos creen que es pecado masticar chicle? Una pastora que yo quiero mucho, bueno, ya falleció, me dice: claro que es pecado masticar chicle, ya ancianita, claro que es pecado masticar chicle, los chicles son de prostitutas, delante de los pastores dijo, así dijo. Yo: órale, ¿es pecado masticar chicle? Pero nosotros hemos traído tantas tradiciones a la iglesia y lo hemos puesto como pecado. Tantas cosas. Algunos van a decir: no, es que no es pecado. Otros van a decir: a lo mejor sí. Y luego yo le dije: es que no es pecado, hermana. Un chicle no es pecado. Claro que sí. Y si alguien de las mujeres o de los hombres en la iglesia mastica un chicle, lo pongo en disciplina. Así dijo. Y yo le dije: ¿usted cree que es pecado ir al cine? ¿Cuántos creen que es pecado ir al cine? Espero que ya nadie. A mí me enseñaron que era pecado. Y me dijeron: es que no podemos sentarnos en silla de escarnecedores, de pecadores. Por eso decían que era pecado ir al cine. ¿Cuántos creen que es pecado ir al cine? Como que las cosas van cambiando ya, ¿no? Un poco. Sí, porque antes todo era pecado, todo era pecado, todo era pecado. A mí el cine no me decían. A mí sí me dijeron que ir al cine era pecado. Me decían eso de ir a un por ejemplo, a un restaurante bar. Sí. Ahí sí.
Y me dijeron, no sé si alguien sepa lo que es el billar. Sí, yo creo que todos saben, ¿no? A mí me decían también, mi pastor me decía que ir al billar era pecado. Y luego vengo aquí a Saltillo. ¿Ahí también? Sí. Y vengo aquí a Saltillo y había un lugar de billar cristiano. Dije, bola de escarnecedores. Y comenzaba a criticarlos por esas cosas porque a mí me enseñaron que era pecado. Porque son juegos de azar. Porque son juegos de azar. Las apuestas, los casinos, todas esas cosas. Y comenzamos a traer tantas tradiciones, tantas costumbres, y queremos como que si le ponemos esto estamos ayudando a Dios, y como que Dios dice, mira cómo mi hijo me ayuda, mira cómo busca la santidad. Y diles que es pecado traer gorra también, por favor, y diles que es pecado que la barba, eso sí, los judíos casi siempre se dejan la barba grande, ¿verdad? ¿Alguna vez escuché a uno de tus pastores cuando recién andaba saliendo contigo de la barba de candado? Me decían que era pecado. Tenías que dejártela completa. Sí, a mí me decían que si yo me dejaba la barba de candado era un vanidoso, que era un pecador. Y me decían, no, ya, hasta me decían que ya caí de la gracia de Dios. Me decían, ya caíste de la gracia de Dios, andas bien vanidoso y te llamas predicador y tienes la barba de candado. Me criticaban por la barba de candado. ¿Mande? Yo no dejo que te la cortes. Y Doris no deja que me la corte la barba. ¿A quién le hago caso? ¿A mi pastor o a Doris? Obvio a mí, dice, no. Yo tengo unos pastores hoy por hoy amorosos, me aman, me quieren, me cuidan, me miman, me bendicen y cuando viajo oran por mí. Yo los quiero un montón a mis pastores. También chavos, tienen 43 años, ¿no, Doris? 41. 41. Y 36, yo creo. Y tienen cientos de iglesias por todo el mundo. Cientos de la iglesia de donde estamos reunidos nosotros hay como 2.500, 3.000 personas. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque ahí se predica la gracia de Dios. Ahí todos son bienvenidos. Yo acabo de poner un anuncio en una de mis congregaciones con mis pastores. Le puse un anuncio que dice: aquí amamos a los pecadores. Aquí todos los pecadores son bienvenidos. Tú también, así le puse. Tú también. Sí. ¿Por qué? Porque amamos a los pecadores. Ay, ¿cómo termino esto? Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 28. Te voy a decir 2 pensamientos ya y voy a terminar, hermano. Ponme mucha atención. Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Y Jesús hablando con los escribas y los fariseos, siempre lo querían agarrar en alguna movida chueca para hacerlo caer a Jesús y apedrearlo, matarlo. Ya lo querían matar varias veces a él. Pero miren lo que sucede, porque Jesús subía la temperatura y dice: ¿pero qué os parece? Dice Jesús. Qué tremendo. ¿Pero qué os parece? Yo me emociono cuando leo palabras de Jesús y hasta quiero llorar. Es que cuando habla tu amado, escuchas. Cuando entiendes cuánto te ama, pones atención. Pero si crees que nada más te perdonó un 30% de pecado, está bien. Ay, Jesús está bien. Pero cuando sabes que estabas en el pozo de la desesperación y alguien murió y vino a morir por ti y se metió hasta el lodo y te rescató, pones atención. Y a mí me salvó de tal manera. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. Les estaba dando una historia, pero no estaba hablando de 2 hijos. Les estaba diciendo el pueblo de Israel y los gentiles. El pueblo de Israel, la nación escogida, y los pecadores. Al final les aclara de que les estaba hablando de eso. Así que con eso en mente, piensa lo que dice. Tenía 2 hijos. O sea, ¿cómo? ¿Israel también es tu hijo? ¿Y los gentiles también? Dice, sí. Qué tremendo, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y ese hombre es papá. Acercándose el primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Qué tremendo, ¿no?
no quiero. Pero después, arrepentido fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y estaban los escribas y fariseos ahí. Y dijeron ellos, el primero. El primero. Sin saber, ellos estaban ahorcando solos. Sí, totalmente. Sin saber, ellos estaban cortando la cabeza. El primero. Porque el primero estaba hablando de los gentiles. Estaba hablando de los que no eran del pueblo. Estaba hablando de las rameras, de las prostitutas y de los publicanos. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Y dicen ellos, el primero. Entonces ellos mismos estaban dando testimonio que los primeros eran mejores. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Imagínate la cara de los escribas y fariseos. Jesús les dice, las prostitutas, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Imagínate la cara de los escribas y fariseos. ¿Qué? 1500 años tratando de ser justo, 1500 años echándole ganas, 1500 años tratando de guardar todos los mandamientos. Y ahora tú, ¿quién te crees que me vienes a decir que las rameras y las prostitutas que nunca tuvieron ley, nunca guardaron la ley, nunca intentaron siquiera guardar el sábado, no comerse un becerro, no comerse un cerdo, ni un conejo, ni un camarón? Ahora me dices que ellos van delante de vosotros. ¿Qué te crees tú? Por eso lo querían matar. Por eso predicas la gracia, Jesús, para vivir como quiera. Por eso predicas la gracia. Te juntas con publicanos, te juntas con rameras, te juntas con prostitutas. Pues por eso predicas la gracia de Dios. Por eso vives como... ¿Sabías que tú también eres uno de ellos? ¿Qué? Es bien fácil. ¡Tremendo! Es bien fácil identificar un legalista. ¿Cómo? Nada más dile, todo lo que haces no te sirve de nada, porque los pecadores están primero en la fila para entrar al cielo. Y ahí vas a ver su reacción. ¿Cómo te sientes tú con esto que acaba de decir Jesús? ¿Te duele? Porque has guardado 10 años, 15 años, 20 años recibiendo gente, predicando, cantando y haciendo, cogiendo ofrendas, limpiando todo, y de repente Él dice, las rameras y prostitutas van delante de ti al reino de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Vives bajo la ley o te da gusto y vives bajo la gracia? ¡Auch! Sigue diciendo, todavía no termina. Ponle atención. Porque vino a vosotros Juan, el Bautista, porque vino a vosotros Juan predicando la justicia. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación!, ¿no? Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y vosotros no le creísteis. Mas las rameras, los publicanos, le creyeron. Y vosotros viendo esto, no se arrepienten para creer igual que ellos. Lo que acababa de decir Pedro. Antes vosotros vamos a ser salvos de la misma manera que ellos, creyendo por gracia. Y tenemos la salvación. Y Jesús le está diciendo a los escribas y fariseos, las rameras, los prostitutas y los publicanos le creyeron a Juan. Y ustedes viendo... no creyeron. No, es que somos los santos. Eso es por mis obras, es por mi conducta, es por todo lo que yo hago. Ahora me vienen a decir que solamente por creer. Ah, qué fácil. ¿Así de fácil? No, me tiene que costar algo. Los religiosos siempre tienen la tendencia a pagar. Increíble. Un regalo que alguien nos da. ¿Qué haces cuando alguien te da un regalo? Decir gracias. Y si dices, no, es que no lo puedo recibir así, te tengo que pagar. ¿Cuánto te debo? Tengo que hacer algo. Entonces ya no es un regalo. Y ofendes a la persona que te está dando el regalo, porque no eres una persona agradecida. Así que, hermano,
La salvación es por gracia y es un regalo de Dios para tu vida. Y si quieres pagarlo, estás ofendiendo al que te lo está ofreciendo. Así que agárralo y vive agradecido y di gracias por el regalo y métete al reino de los cielos. ¿Verdad, Doris? Te veo pensativa, amor. O sea, es que estoy pensando en ese versículo. Bueno, es que cada vez le saca uno más cosas. Dice, hablando de Juan el Bautista, ¿por qué cuando Jesús llega a que Juan lo bautice, Juan le dice, no, tú no? Imagínate la fila de los que estaban ahí formados. Sí, había montones. ¿Y qué eran? Pecadores. Según ese versículo, ¿qué eran? Rameras y prostitutas. Y entonces Jesús viene y se forma para que lo bautice. ¡Wow! Entonces, ¡Qué Juan le tremendo! dice, espérate, tú no. Tú no eres ni prostituta, ni ramera, ni publicano, ni pecador. Espérate, te estás confundiendo, te estás juntando con ellos. Y le dice, escribas y fariseos, ¿no están viendo lo que está sucediendo? Vengan también y bautícense. Ellos dijeron, no, nosotros no. Pero Jesús dijo, yo sí. ¡Qué tremendo! Porque Juan sabía quién era Jesús. ¿Sí? Juan lo supo desde el vientre de su madre. Juan siempre supo quién era Jesús. Entonces, teniendo la fila de toda esa bola de pecadores ahí formados, llega Jesús y le dice, ¿sigo yo? Le dice, no. ¿Tú no? Tú no. ¿Cómo te voy a bautizar a ti? A ti no. Entonces, por eso Jesús le dice, es necesario para cumplir Toda justicia. para declarar justos a estos que están haciendo fila, aunque sigan viviendo en pecado. Hay mucho que seguir hablando, hermano. Termino con esto, escúchame. Hay una gran diferencia en vivir bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto. Escúchame y termino. Te voy a leer algunas cosas que he anotado. En el antiguo pacto, el hombre entraba en la presencia de Dios. En el nuevo pacto, Dios entra dentro del hombre. Escoge en cuál pacto quieres vivir. En el antiguo pacto, Dios habitaba en una casa hecha por hombre. En el nuevo pacto, Dios habita en la casa que construyó en el hombre. En el antiguo pacto, el hombre construía un altar para Dios. En el nuevo pacto, el hombre es el altar construido por Dios. En el antiguo pacto, el hombre ofrecía un cordero para acercarse a Dios. En el nuevo pacto, Dios ofrece el cordero para acercarse al hombre. ¡Wow! Casi lloro. En el antiguo pacto, el hombre fue hecho a imagen de Dios. En el nuevo pacto, Dios se hizo a imagen de hombre. ¡Qué increíble! En el antiguo pacto, el hombre levantó un velo que lo separaba de Dios. En el nuevo pacto, Dios rasgó el velo para acercarse al hombre. En el antiguo pacto, Dios escribió la ley en tablas. En el nuevo pacto, Dios escribe la ley en tu corazón y te ve completo en Cristo porque tiene toda la ley en tu corazón. En el antiguo pacto, Dios hablaba por profetas. En el nuevo pacto, Dios habla a través de su Hijo. En el antiguo pacto, los sacerdotes morían. En el nuevo pacto, nuestro sacerdote, que es Cristo, es inmortal. Espero que con esta clase de la revelación de su justicia haya un destello de cambio en tu mente y en tu corazón y entiendas cuán amado eres tal y como estás. Escúchame, no necesitas cambiar ni hacer nada para que Dios te ame. Dios te ama tal y como estás.
Dios te ama incondicionalmente, no te pone condiciones. La religión nos pone condiciones. La gracia te acepta tal y como estás. Una vez que te sientes aceptado, que sabes que eres amado, entonces tu vida va a ir cambiando más esporádicamente que a fuerza. Va a ir cambiando porque el amor cubre multitud de pecados. No necesitas cambiar para que Dios te ame, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Él te va a transformar todos los días. Que Dios les bendiga. Estoy bien feliz y contento. Hay mucho más que te quiero compartir. No alcanzo por el tiempo, pero prepárate para las siguientes series que vienen. Si esta te gustó y transformó tu vida, la que sigue será mejor. Ricardo y Doris Morfín del Ministerio Impacto de Gracia, queremos que su vida sea bendecida y que prosperen en todas sus áreas, económica, física y espiritual, en el nombre poderoso de Jesús, y que glorifiquen al Padre a través de sus buenas obras, para que el mundo sepa que tenemos un Dios santo. Bendiciones. Los amamos, los amamos, los amamos. Y yo me quedo aquí bien ministrado por la presencia del Espíritu Santo.